okay? Hace poco terminé el The Last of Us y es increíble ver cómo me atrapó desde el principio. Esa introducción en la que el protagonista Joel pierde a su hija es una de las más impactantes del mundo de los videojuegos. Comienza estableciendo la crudeza del mundo postapocalíptico y el nivel de desesperación humana que va mucho más allá de las criaturas infectadas. Cuando un ser humano solo por órdenes y miedo acaba con la vida de una niña inocente, sentimos de inmediato que la historia no solo trata de monstruos mutados, sino de la complejidad y la oscuridad de las decisiones humanas. Y esa crudeza es justo lo que le da a The Last of Us su profundidad emocional, creando sensación de tristeza y terror que permanece hasta el final. Sarah. Baby. No. Please. El desarrollo de la relación entre Joel y Ellie se convierte en el núcleo de la historia. Experimentas un terror psicológico que va mucho más allá de los infectados. Los chasqueadores y sus sonidos tan grotescos están diseñados para ponerte los pelos de punta. Sutil es un recordatorio constante de lo antinatural y deshumanizante que es la infección. A nivel de diseño, estos sonidos cumplieron su propósito, creados para activar el instinto de huida en los jugadores, provocando repulsión y pánico, lo cual es una estrategia brutalmente efectiva que te mantiene siempre alerta. El encuentro con los Blooders, esos gordinflones tan aterradores, es un momento de cambio en el juego. La violencia explícita en sus animaciones de muerte hace que te des cuenta de que cualquier pequeño error puede ser fatal, reforzando esa vulnerabilidad que sentía constantemente. Es como si el juego te recordara a cada paso que no puedes bajar la guardia, intensificando la necesidad de planear cada movimiento, revisar cada esquina y decidir cuidadosamente qué recursos usar y cuándo. Cuando Joel toma la decisión de salvar a Ellie a costa de una posible cura, entra en juego esa humanidad compleja y contradictoria. Joel ha perdido tanto que al final ve en Ellie una nueva oportunidad de sanar sus heridas, casi como una segunda hija. Su decisión es egoísta y a la vez humana, que prefiere salvar a alguien que ama en lugar de darle al mundo lo que necesita para sobrevivir. En cierto sentido, este final plantea una pregunta filosófica interesante sobre la moralidad del sacrificio. ¿Es correcto renunciar a alguien que amas por el bien de otros? El dilema que deja al final es brutal porque nos lleva a reflexionar si en un mundo así de cruel, un sacrificio de tal magnitud realmente sería justo. La conclusión final que tengo de que la propia humanidad puede dar más miedo que un infectado es una gran verdad. Al final, el juego nos muestra que en medio de lo peor, lo que realmente asusta son las decisiones y las acciones humanas. Por un lado tienes a los infectados, que son monstruos físicos, pero por otro están los humanos, capaces de matar, traicionar o abandonar, y eso en realidad llega a ser mucho más perturbador. ¿Cuál crees que habría sido tu decisión en el lugar de Joel? ¿Salvarías a Ellie o elegirías dejar que las luciérnagas intentaran desarrollar la cura? Puede que me haya faltado algo más por mencionar, pero eso es lo que más me ha llamado la atención del videojuego apenas lo finalicé, y por eso lo comparto, para conocer el punto de vista de cada uno de ustedes. Estaré respondiendo a sus comentarios, me interesa conocer tu opinión. Si te gustó el análisis, podríamos llamarle, ¿qué tal haciéndomelo saber con un like? Seguiré subiendo contenido de este tipo, pues soy alguien que se pregunta y disfruta hasta el más pequeño detalle y que luego siente la necesidad de compartirlo con algo de emoción. Please. You just